Bien, hoy estamos para una nueva clase, un nuevo compartir en este curso Grupos Pequeños. Bienvenidos pues a todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el amor. Probablemente nos lleve unas 3 clases conversar sobre este tema. Es uno de los temas, no voy a decir que es uno de los temas, es el tema principal del Nuevo Testamento. Es el tema principal o la base de la vida cristiana. Por eso es importante conocer este tema y tiene mucho que ver con las 8 características cualitativas que hemos estudiado, y me refiero pues a la característica relaciones afectivas, relaciones significativas afectivas. Esa es cuando toqué ese punto por encima, les decía a ustedes de que es la característica cualitativa pues más importante, determinante, de cuando se hace presente el crecimiento se da, se puede dar. Muy bien. Bueno, vamos entonces con lo que tienen allí. Relaciones afectivas, yo preferí poniéndolo, es decir, quise más bien colocar este título, conociendo el amor. ¿Cuántos conocen el amor? Ahí van 2, por lo menos 2, bueno, por lo menos el 20%. Yo conozco el amor que por intermedio de mi esposa. Bueno, si uno hace una encuesta a la mayoría de las personas, ¿cuántos conocen el amor? La mayoría va a responder que sí conocemos el amor. Pero vamos a ver, o bueno, mejor dicho, vamos a crecer pues en este conocimiento, en este experimentar acerca del amor. Vamos a estudiar en estas clases de qué está hecho el amor. Bueno, en las iglesias que crecen hay muchas más risas que en las que no crecen. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten cómodos con esto? En las iglesias que más crecen hay mucho más risas que las que no crecen. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Cómodos con esta expresión? ¿Sí? Bueno. En una iglesia sana, la gente es capaz de reírse de sí misma. Saben que son perdonados. Saben que son aceptados. La salvación ha tocado todo su ser, no solo su cabeza. El gozo auténtico se comparte, personal y públicamente. Sí, es divertido formar parte de una iglesia así. ¿Están de acuerdo conmigo de que debe ser divertido formar parte de una iglesia así? Bueno,
Es esta clase de ambiente el que necesitamos facilitar, modelar, irradiar, enseñar y aprender. Es la atmósfera del amor. Todos nos sentimos perdonados, hay gozo en nuestros corazones. No tengo temor de equivocarme porque me corregirán con amor. Un ambiente de confianza, un ambiente en el cual uno disfruta estar. Bueno, es esa clase de ambiente, como dije allí, el que necesitamos facilitar, modelar, irradiar, enseñar y aprender. Es la atmósfera del amor. Cuando se escoge crecer en amor, no se está tratando con una afición de un fin de semana que a usted le interesa, pero que no importa que los demás ignoren. No es algo, ¿verdad?, en secreto. Uno no puede crecer en secreto sobre la habilidad del amor. Uno puede crecer en secreto en conocimiento de la Biblia. Uno puede estudiar la Biblia, y eso ser parte, ¿verdad?, como secreto de nosotros. El conocimiento, la información que está en la Biblia. Pero no se puede crecer en amor en secreto. El motivo del desarrollo de la iglesia es el amor. El mensaje es el amor. Y es empíricamente demostrable que no hay mejor método para que las iglesias crezcan que el amor. El amor es una de las palabras más importantes, tal vez es la que más escuchamos, incluso en las canciones, ¿verdad?, que ponen en la radio, bueno, en los medios de comunicación auditivos y visuales. El amor es el tema que más se menciona. Y bueno, y también es una de las palabras más importantes de la teología cristiana, el amor. Sin embargo, esa palabra es una de las más imprecisas sobre el planeta. Muchos cristianos que utilizan este término comunican una idea claramente secular en lugar de un concepto completamente bíblico. Me gustaría escuchar a 3 de ustedes que me definan el amor como teología cristiana. ¿Qué es el amor? En pocas palabras, no me vayan a dar un sermón del amor, es solamente en pocas palabras. 3 de ustedes. Aceptación. Aceptación. ¿Qué más? Perdón. Perdón. Una decisión. Decisión. Un mandamiento. Okay. Un mandamiento. Amar es un mandamiento. Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Gabriel? Yo pienso que sobre el amor como, en cierto modo, paciencia y tolerancia incondicional. Muy bien, muy bien. Excelente. Todos han tocado el elefante en diferentes partes, ¿no?
que si todos han descrito algo, una parte de lo que es el amor. Y la suma de todos esos nos dará la descripción del amor de acuerdo a la teología cristiana. Muy bien. A veces casi parece que como cristianos ni siquiera hemos captado realmente la amplitud total del concepto bíblico del amor, y menos aún ponerlo en práctica. Pero ¿cómo se entiende el amor de forma bíblica? Bueno, realmente, si somos honestos, debemos reconocer que es más fácil la teoría que la práctica. ¿Sí? Hay algunas actividades que es más fácil la práctica que la teoría. De repente uno visita a un mecánico y tiene la práctica y te repara, pues, te repara tu auto. Pero si tú le preguntas la teoría, cuál es el funcionamiento del motor, por qué pasa esto, tal vez le cueste más al mecánico. Pero cuando se trata de la vida cristiana, el amor es más fácil saber qué es, o más o menos saber qué es, que llevarlo a la práctica. ¿Sí? ¿Qué pasa si el amor solamente se queda en la teoría y no lo llevamos pues a la práctica? ¿De qué va el crecimiento de una iglesia? ¿Más programas? ¿Más actividades? ¿Más ocupaciones? Por Dios, eso no puede ser el futuro de nuestra iglesia. Ese enfoque se da por la experiencia de décadas, se ha visto que no funciona. Más programas, más actividades, más ocupaciones para ver el crecimiento de la iglesia. Todos los programas de crecimiento de la iglesia deberían ser tirados al basurero si no ayudan a crear un lugar donde la gente que se siente sola y herida puede encontrar consuelo, apoyo y curación. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen esta afirmación? ¿Están de acuerdo con ella? Mateo capítulo 11. Esa afirmación está en Mateo capítulo 11. ¿Cómo dice literalmente, hermano Isaac? Jesús viene hablando del reino de los cielos. Dice que es para aquellos, los cojos, los ciegos, los mancos, y los sordos, y los pobres, y para todo aquel que no haya tropiezo en mí. Es decir, Jesús está diciendo que la iglesia, el reino de los cielos, es para aquellos que de una u otra manera no han sido aceptados por otros, sino que han sido rechazados. Entonces, el reino de los cielos es para albergar a todos aquellos que se sienten rechazados, heridos, lastimados, defraudados, y debemos aceptarles, amarles, perdonarles, sanarles, curarles, abrazarles y besarles, y aceptarles tal como están. Excelente. Mejor no lo hubiera dicho yo. Excelente. Nuestras iglesias
están llenas de gentes solas, heridas y desilusionadas. Bueno, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, pero nuestras iglesias están llenas de personas así. Tal vez todos nosotros, de una forma u otra, tenemos sentimientos parecidos. Hace poco un predicador sorprendido en pecado, luego de su arrepentimiento, es rechazado. Él escribió en el Facebook diciendo que se siente pues muy miserable, que se siente desilusionado por el rechazo que ha tenido de parte de todos sus colegas, de todos los cercanos. Y bueno, es que probablemente él no se ha dado cuenta que la situación que él se encuentra también se encuentra en otros, pero en silencio, en silencio. Solo unos pocos creyentes están en un grupo en el que hay confianza suficiente para que ellos puedan abrir sus corazones y experimentar el poder curativo del amor. El poder curativo del amor de Dios. Mañana voy a compartir con ustedes, bueno, no mañana, el jueves, vamos a tener una parte del examen y vamos a compartir un poco sobre el amor de Dios. Por ahora estamos en una introducción acerca de este tema. Este tema es bueno, hay que profundizarlo. Hay que tomar tiempo para desarrollar este tema. Incluso con el favor de Dios vamos a hacer una nueva encuesta o un nuevo diagnóstico de cada uno de nosotros. Pero ese diagnóstico se los voy a enviar y lo vamos a tratar en las citas. Ese diagnóstico acerca de cuánto es mi nivel de amor por mis hermanos y cuánto es mi nivel de amor por Dios. Las barreras más grandes del crecimiento de la iglesia es la falta de amor. Esa es la barrera más grande del crecimiento de la iglesia. El amor. Si alguien no está de acuerdo, lo podría decir. A casi ningún tema se le da tanta importancia como el amor. ¿Cuántos sermones han escuchado sobre el amor este año, hermanos? Caramba, se me olvidó predicarlo, no lo he predicado todavía. Pero en general, a casi ningún tema se le da tanta importancia como el amor. Y sin embargo, la soledad pronto será la enfermedad más extendida en las sociedades occidentales. La soledad pronto será la enfermedad más extendida en las sociedades occidentales, aunque no se limita solamente a ellas, también las sociedades orientales. Recientemente, investigaciones demuestran que 1/4 de la población sufre de soledad crónica.
es una de las principales causas de suicidio. Estuve viendo unas estadísticas que, bueno, realmente me dejaron frío. En el mundo, cada año se suicidan un poco más de 1 millón de personas cada año. Y un estudio revelaba que de cada 8 suicidios, 6 se desconocen o sí, se desconocen las causas. Uno escribe una carta de rechazo. Uno escribe una carta de rechazo, de soledad, uno. Pero 6 no escriben nada. No hay a quién escribirle. Pero es una realidad. Y hay una moda que está surgiendo, que son suicidios por medio del internet. Ya en YouTube suben, las personas se van a suicidar y sube su video. Antes, ¿verdad? Y dice, plum, y se suicida delante del internet. Bueno. Aquí tenemos otra realidad, ¿verdad? Muy triste realidad. En algunos países, más o menos, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Y un porcentaje mayor, pues, de los que no se divorcian, tienen conflictos muy serios y permanecen bajo el mismo techo por causa de los hijos. Conozco una familia que se mantuvo unida hasta que el último de los hijos se casó. Y cuando ya quedaron solos, se divorciaron. Wow. Todas las personas, hermanos, incluyéndoles a ustedes, a mí, todas las personas desean una relación armoniosa. Solo en Estados Unidos se rompe un matrimonio cada minuto, las 24 horas del día. El número de enfermedades mentales ha sufrido un alarmante aumento en los últimos años. 1 de cada 5 pacientes que acuden a la consulta de un médico sufren desórdenes mentales o síntomas físicos que son el resultado de causas psicológicas. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Esto. Psiquiatras destacados nos dicen que la falta de amor es la causa principal de desórdenes neurológicos serios. Comentarios. Soledad. Familias destruidas. Desórdenes mentales. Tienen una causa en común: la falta de amor.
Estas estadísticas, hermanos, por tristes que sean, no revelan toda la extensión del sufrimiento que padece nuestra sociedad. No pueden expresar realmente lo que significa tener una sed de amor insatisfecha. Es decir, esa persona en soledad, hermanos, les cuesta decir, tengo sed de ser amada, tengo sed de alguien que esté a mi lado, que sea un verdadero amigo, una verdadera amiga. Los matrimonios en divorcios también les cuesta expresar, tengo sed de ti, de ser amado o de ser amada por ti. Les cuesta expresar. Muchas veces la falta de amor endurece, de tal manera que el orgullo es el que toma lugar. Y al tomar lugar el orgullo, se crea una gran barrera. Pero el orgullo es otra expresión o es otra señal de falta de amor. Porque el que se siente amado se ríe de sí mismo. Si se equivoca, bueno, se ríe, me equivoqué. Y es perdonado y sabe que es aceptado incondicionalmente. La falta de amor es causa de la soledad, la enfermedad más extendida en el mundo. La falta de amor es la causa de las familias destruidas, de divorcios. La falta de amor es una de las principales de los desórdenes mentales. Cuando veo, por ejemplo, a una chica que se viste inadecuadamente, es una señal de falta de amor y trata de buscarlo de una manera no conveniente. Cuando veo a un jovencito entrar en las pandillas, es otra señal de falta de amor en su vida. Hermanos, ustedes saben cuál es la base de la vida cristiana. Hay una iglesia por allí que se jacta, nosotros somos la iglesia oficial. Somos la mayoría y tenemos miles y miles. Deberían dar vergüenza decir eso, puesto que la sociedad viene en declive. Hermanos, yo no los estoy amonestando a ustedes. Esto es una clase sobre el amor, lo veo muy serio. Tranquilos, relájense, hermanos, no los estoy para nada señalando. Es solo una clase. Bueno, si se sienten aludidos, lo siento. Carlos, haciendo una pregunta, ¿una persona que no es amada es capaz de dar amor? Y si fuera así, ¿cómo podría romperse la cadena de gente sin amor, pues, en la sociedad? O sea, muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Una persona no amada, que no se siente amada, puede amar, pero no lo hace. Porque una cosa tiene el amor. Cuando uno ama, hay algo recíproco.
Cuando uno ama, cuando uno siembra amor, lo que sembramos, eso recogemos. El amor va a estar presente también en esa persona. Cuando no amamos, si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, si no amamos al prójimo, es una muestra que no hemos entendido todavía el amor de Dios. Pero eso va a ser la próxima clase. Voy a hablar sobre el amor de Dios. Pero por ahora, debemos entender que la falta de amor es la causa principal del deterioro de las sociedades y que las congregaciones están llamadas a calmar, a suplir esa sed de amor que se encuentra en la sociedad. Una congregación que todavía no puede hacer eso es un pedacito de sociedad, con sus miembros también solos, heridos, desilusionados, que están allí sentados en el banco, controlados porque piensan que si no van allí a congregarse, se pueden perder para el infierno y va a ser peor. Pero realmente ir a congregarse, debe ser algo voluntario, debe ser un deseo, porque es ahí el lugar donde puedo encontrar aceptación, puedo encontrar perdón, puedo encontrar comprensión, puedo encontrar paciencia. Quiero estar allí en ese lugar, voluntariamente voy. Esa es la iglesia del Señor. En el primer siglo, la iglesia de Jerusalén, sus primeros años, era una iglesia hermosa. Era una iglesia, hermanos, en el cual se sentían aceptados unos a otros. Se sentían aceptados. Tal es así que nadie decía que esto me pertenecía a mí, sino que era parte, pues, de la comunidad. Y cuando surgió un problema de descuido, porque habían tantos miembros, cuando surgió un problema de descuido, entonces los apóstoles tomaron la iniciativa, llamaron a los hermanos, vamos a resolver este problema, porque las viudas de los hermanos griegos se estaban quejando de que se habían descuidado, con ellas. Y solucionaron el problema, escogieron, vamos, discúlpenos, es que estábamos tan ocupados, había tantas situaciones. Esa era la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén. ¿Dónde están hoy satisfacer esta sed? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos que reflejan el amor de Dios, de manera que el poder curativo de Dios se pueda experimentar en nuestro mundo? ¿Dónde están esas iglesias, hermanos? Antes de que nosotros los cristianos nos pongamos a crear el falso concepto que el mundo tiene del amor, deberíamos considerar cuidadosamente cuánto amor hay en nuestras iglesias y grupos cristianos y lo acertado que es nuestro concepto del amor, ¿no? Nos gusta, ¿verdad?, señalar, no, es que eso no es amor, no, pero antes de eso, vamos a empezar primero con nosotros. Vamos a empezar, si nuestros conceptos de amor, si nuestras prácticas realmente están promoviendo, generando, creando el ambiente para que el amor entre unos y otros se dé. Obstáculos
cristianos al amor? Bueno, vamos a ver algunos obstáculos que cierran o no permiten el ambiente al amor entre unos y otros. Un obstáculo es actuar tan apegados a las formas y de maneras a veces tan aburridas en las iglesias que nadie tiene la oportunidad de experimentar el amor cristiano en acción. Incluso utilizarán el término amor, amor y sermones del amor hasta la saciedad. Pero a veces estamos tan apegados a la forma que no hay la oportunidad de experimentar el amor cristiano. Yo les comenté que asistí a, bueno, me gusta conocer congregaciones, conocer gente, ver sus formas en que se reúnen. Y en casi todas las que he asistido, incógnito, como visitante, no se me acercan, no me abordan. Claro, toda la estructura de una reunión cristiana tradicional está orientada a la pasividad entre unos y otros. Está orientada hacia el aislamiento unos a otros. ¿Me explico? Llegamos, nos sentamos y todos apuntamos hacia un solo lugar. Todas las miradas hacia un punto, el púlpito. Mi mirada no está con el que tengo al lado. Y si bajo un poco los ojos, veo la nuca del que está delante de mí. Esta es una estructura tradicional, una forma tradicional. Y esa forma me aísla, me desenfoca del hermano y me enfoco en una actividad que es grande. Es decir, la estructura tradicional no promueve la relación unos a otros. Después de una hora y media de actividades, bueno, hay algo de oportunidad para saludar. A eso me refiero, pues, de que las maneras de nuestras reuniones cristianas no dan la oportunidad de experimentar el amor cristiano o el amor cristiano en acción. Ese es uno de los obstáculos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, está muy claro, excelente. Otro obstáculo. Sentarse cerca unos de otros en las reuniones, domingos tras domingos, pero no pasan. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, chévere, está bien. Vale. Niños, ¿no pasamos bien? Entonces, eso es un obstáculo a que el amor cristiano pues se pueda dar. Otro obstáculo que impide el amor cristiano que esté presente en nuestras reuniones es comprometerse en las actividades de la iglesia, pero no hacer nada
por ayudar a otras personas a tener una relación personal con Jesús y poder así experimentar el amor de Dios. Estoy predicando en un pueblo, aquí en México. Se llama, mira, me cuestan los nombres, chicos, mexicanos. Acucio, algo así se llama el pueblo, Acucio. Está cerca de aquí. Tuvimos una reunión el día sábado. La reunión comenzó a las 4 de la tarde. Y terminó a eso de las 7 de la noche. Terminó a las 7 de la noche. ¿Cuántos versículos leí de la Biblia? Ninguno. ¿Cuánto comimos? Bastante. Alrededor de una mesa. Estábamos reunidos allí, miren, estábamos reunidos 14 personas, estuvimos reunidos ahí. De las 14 personas, 6 cristianos. Al bautismo, hermoso. Lloraron. Habían unos señores mayores que lloraron. Y el señor mayor se me acercó y me preguntó, ¿qué debo hacer para ser bautizado también? Tengo que prepararme. Bueno, eso me emocionó mucho. Esa reunión, nos reímos, cómo disfrutamos. Me llevé a mi perrita para la reunión. Y la perrita andaba detrás de los niños y los niños jugando. Nadie los mandó a callar. Cuidado, se muerde. Es todo lo que decíamos. Ten cuidado. Conversamos, nos conocimos. Como le dije, reímos muchos. Al final, pues, claro, la persona que se bautizó ya tenía cierto tiempo, pues, estudiando con esta persona. Ha venido a la casa, come conmigo, compartimos, jugamos. Y ya estamos pensando, pues, en que la congregación o sembrar una iglesia, pues, en ese pueblo. Pero una iglesia así, nada de púlpitos, nada de eso. No hace falta. Hace falta son mesones grandes, donde podamos sentarnos. Eso, en vez de púlpito, es más útiles mesones, donde sentarnos alrededor de una mesa y comer y todo. Bueno, ese tipo de ambiente es lo que crea el amor. Entonces, comprometerse en muchas actividades de la iglesia, pero no hacer nada por ayudar a otras personas a tener una relación personal con Jesús y poder así experimentar el amor de Dios. Ese es otro de los obstáculos. Otro obstáculo: luchar agresivamente contra los estilos devocionales y las tradiciones de la iglesia que difieren de la suya. Bueno, claro, por supuesto, solo a favor de la pureza, pues, doctrinal del reino. Ese es otro de los elementos que causan o son obstáculos a que se crea el ambiente, pues, del amor. El señalar, aquel grupo está haciéndolo mal porque su forma de hacer esto, su actividad de hacer aquello, wow. Todavía tenemos en mente, hermanos, tenemos en mente que las reuniones cristianas es un culto de purificación. Todavía tenemos eso en mente. Cuando las reuniones cristianas
son de personas ya purificadas, que se deben motivar los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando comenzamos a sembrar en los hermanos, ten cuidado con aquel, ¿oíste? Tú actúas con aquello. Mira, aquel es un hereje. Mira que no sé qué. ¿Por qué es un hereje? Porque mira cómo lo hace. Porque mira cómo lo hace. En el Nuevo Testamento, los falsos maestros y los llamados herejes se caracterizaban eran por dividir, por señalar, por sembrar discordias entre hermanos. Esa es la característica principal de un falso maestro, sembrar discordias entre hermanos. Otra característica u otro obstáculo, mejor dicho, construir muros invisibles de protección en torno a sus iglesias, que son más difíciles de traspasar que lo que era el muro de Berlín. Caramba, hermano. Conozco congregaciones que no tienen comunión con otras. Miren, no tienen comunión con otras, a pesar de que las otras bautizan para el perdón de los pecados, las mujeres no salvan en la iglesia, no tocan instrumentos musicales, pero no tienen comunión con las otras. Y no tienen comunión, a pesar de que la distancia de sus miembros donde viven y las reuniones donde se efectúan no es más de 30 minutos. Algunas congregaciones ni tienen comunión, estando en la misma cuadra, a pocos metros. Los líderes crean una barrera, pues, bueno, como el muro de Berlín, no, eso fue difícil tumbarlo, pero eso significa que también se pueden tumbar esas barreras. Entonces, el estar promoviendo la no comunión con otros hermanos de otras congregaciones, eso crea un ambiente exclusivista que quita la oportunidad del amor. El Señor Jesucristo habló de qué gloria es que tú ames a los que te aman. Bueno, así hacen los gentiles y los publicanos. Qué gloria es si tú saludas nada más a los que te saludan. Eso lo hacen, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos viendo obstáculos que impiden un ambiente de amor en nuestras congregaciones. Otro obstáculo, miren, hacer que otros se sientan sofocados por un ambiente opresivo dentro de la iglesia, en lugar de permitirles que respiren el aire liberador del amor. Y se refiere a esto, al control que algunos líderes ejercen sobre sus miembros, incluso amenazándolos con excomulgarlos. Bueno, un ejemplo claro lo tenemos en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, que muchos quisieran conocer más a Jesús. Muchos creían en Jesús, pero no lo confesaban por la opresión, por la presión, por el control que tenían los fariseos y demás líderes en la sinagoga. ¿Sabe qué es triste? Me han contado algunos hermanos. ¿Saben qué es triste? Que hermanos de una congregación se han encontrado con otros y se han dado de espalda. ¿Por qué? Porque si los saludan, los identifican como con ellos.
En la próxima clase vamos a ver algunos conceptos cerrados del amor. Hoy solamente estamos en introducción, pero hay algunos conceptos errados que les puedo adelantar uno. Hay un concepto errado del amor que dice que si tú me amas, mi enemigo es tu enemigo. Ese es un concepto errado del amor. Es decir, yo tengo que tener como enemigos a los enemigos de quien amo. Eso es un falso concepto del amor. Bueno, ya se la adelanté una parte de la clase que viene. Crecer en el conocimiento de la Biblia, pero no en la habilidad de amar. Hermanos, ay hermanos, bueno, pido a Dios que esta escuela no solo le provea un espíritu crítico, una libertad de pensamiento, conocimiento de la palabra. Yo pido a Dios, le pido realmente a Dios que esta escuela le enseñe la habilidad de amar. Bueno, ¿y en qué curso se enseña la habilidad de amar? En grupos pequeños. Así que tomen en serio pues la materia. Vamos, hermanos, vamos a ver qué es el amor, cómo desarrollar esa habilidad, cómo crecer el amor. Eso lo vamos a ver en este curso. Esta es solamente la primera entrega. Bueno, hermanos, miren, en conclusión, las iglesias con esas características están literalmente congeladas. Cuando uno se une a esas congregaciones, se está en peligro de sufrir hipotermia emocional. Su doctrina puede ser correcta, pero desprenden una energía negativa que casi se puede palpar físicamente. Sí. ¿No han sentido hipotermia emocional? Ay, muy bien, preguntas o comentarios. Bueno, en otras clases han estado más animados para conversar, hacer preguntas, comentar. Hoy están muy calladitos. ¿Algún comentario al respecto, hermanos? Si no están de acuerdo con algo, pueden expresarlo también. Carlos, yo no sé si generalmente, bueno, debe ser regla que cuando conoces la Biblia o la palabra de Dios, automáticamente, creo yo, no sé si esté mal, automáticamente te enseñas a amar al prójimo. Si tu estudio de la palabra de Dios es sincero y está basado en lo que Dios quiere que aprendamos de la palabra, digo que automáticamente no puedes evitar amar al prójimo. 1 Corintios 8 dice, y eso lo vamos a leer un poquito más tarde, dice que el conocimiento envanece. El conocimiento hace falta, no digo que no, y eso es parte del curso también del amor. El amor tiene 3 componentes, y todavía no hemos visto ninguno de los 3. Pero uno de los componentes es la verdad. Pero el conocimiento por sí mismo, el conocimiento no edifica. El conocimiento por sí mismo envanece. Y ese es el problema de divisiones.
que algunos se creen que saben más que otros y señalan y juzgan, rechazan y condenan, porque creen pues que lo saben todo, creen tener más conocimiento que todos, y de ahí viene pues el rechazo, las divisiones, el congelamiento y la hipotermia emocional. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? ¿Qué va a decir Pedro? Sí, hermano, sí, sabemos que el amor es Cristo, ¿sí? La obra máxima que hizo Jesús es venir al mundo a morir por nosotros, y estando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. También en 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y en el 13, ya en el último versículo dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor, o sea, el más importante, es el amor. Muy bien, muy bien. Bueno, tú has tocado el tema de 1 Corintios 13, y al final del capítulo 12, Pablo está hablando de los dones importantes como de apóstoles. Es un don importante, es el apóstol, es un don. Vamos a ver también sobre los dones, y vamos a ver que es un don todavía hoy en día. No usado como en el primer siglo, pero es un don de hoy, el apóstol. Más que todo apóstol tiene que ver con sembrar iglesias. Pero lo cierto es que había, es decir, Pablo había descrito varios dones, y después dijo que voy a mostrarle un camino aún más excelente. Y él dijo que, como no lo leíste ahí, Pedro, pero en el versículo 2 dice que si uno conoce todas las profecías, si conoce todo, si conoce toda la Biblia, pues de tapa a tapa, y no tiene amor, no ve bien, no comprende bien, no puede entender la realidad bien, todavía ve en parte, pues. Si tú conocieras todos los misterios, todas las profecías, todas las enseñanzas del mundo, si las conocieras, y nada más tienes eso, todo ese conocimiento, y nada más tienes eso, solo conoces en parte, solo tienes una idea muy pequeña de la realidad. Te falta lo perfecto. Cuando lo perfecto llegue a tu vida, vas a ver mejor. Ya no verás como niño, es decir, ya no verás en parte. Vas a ver cómo fuiste conocido. Interesante que en el capítulo 8 dice dice que el que ama es conocido por Dios. Hay tres expresiones en Corintios donde aparece, y es conocido por Dios. Tiene que ver con el amor. El amor edifica. Es decir, el amor te permite ver, comprender la realidad de una manera mayor. Cuando Pablo le escribe a los de Éfeso, creo que leímos ese pasaje hace poco, en el capítulo 3, cuando dice, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender, dice, capaces de entender, de comprender,
pero debemos estar arraigados y cimentados en amor. Eso es lo que nos da el entendimiento. Y entender que, Pablo, la anchura, la longitud, la edad, la altura, de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo es incomprensible si no estamos arraigados y cimentados en amor. Y dice Pablo más adelante, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo, de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3. Es decir, una persona que ama, una persona que realmente ama, hermanos, en pocas palabras, una persona que realmente ama, conoce a Dios. Ahora, el que no ama, no importa cuánto conocimiento tenga de la Biblia, eso no importa. Los fariseos estaban llenos de la ley, llenos de la palabra, llenos de las escrituras, pero no conocían a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no sea salvo, ¿ok? No estoy diciendo que no sea salvo, estoy diciendo que no conoce a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Nos gusta usar ese término, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Dice que el amor nos identificará como cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No, Jesús, es que hay cosas más importantes todavía. Acuérdate que yo no puedo amar a esa persona porque tiene una práctica eclesiástica diferente a la mía. Y tú sabes que eso es horrible, eso es una herejía. No podemos tener comunión con esas personas. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 15, el verso 7? Dice, recibíos los unos a los otros, como yo os he recibido. Hermanos, en comparación, se lo he comentado varias veces, en comparación con la santidad de Cristo, yo soy un trapo sucio. En comparación con lo que Dios sabe, con lo que conoce, con su omnisciencia, yo no sé nada. Yo no sé nada. En comparación con lo que yo tengo, en comparación con todo lo que tiene Dios, el cual es el dueño de todo el universo, de todo lo que existe, invisibles, invisibles, todo es de Dios. Yo no tengo nada. Yo soy polvo y Él es el eterno. Sin embargo, Él, por el puro afecto de su voluntad, no es por mis logros, no es por mi entendimiento, mis conocimientos, no es por eso. Es por el puro afecto de su voluntad que Él me ha recibido.
Por esa razón, entre las 6 cosas que aborrece Jehová y la que abomina su alma, la que abomina a Dios es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha recibido, porque Dios nos ha aceptado a todos. Dios no hace acepción de personas, nos ha recibido y nos ha recibido con los brazos abiertos. Y esos brazos, miren, esas manos están clavadas para no cerrarse jamás. Nos recibe con los brazos abiertos. Entonces, cuando vemos a cristianos en contiendas, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de este grupo, tú eres de aquel no, tú eres del otro. Cuando vemos a cristianos en contienda por esas cosas, eso es lo que se llama niños en Cristo. En Cristo, aleluya, así será el amor de Dios. Ay, veo estos niñitos aquí peleándose entre sí. Niños en Cristo. Pero la verdadera identidad del cristiano no es ninguna práctica eclesiástica. Es una relación con el prójimo y con el hermano, el amor. Esa es la verdadera identidad. Por ahí he leído, se está perdiendo la identidad de la iglesia. Pero, ¿cómo que se está perdiendo? Está perdida de hace tiempo. El amor no está presente, chico. ¿De qué está perdido eso? Lo que tenemos ahí es unas fachadas y unas prácticas eclesiásticas, y eso ha sustituido la identidad del verdadero cristiano o la identidad de la verdadera iglesia, el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, hasta el amor es la señal, la característica, lo que me da a mí, mire, lo que me da a mí la seguridad de que soy salvo. Oye, tú eres salvo. Ajá. ¿Y cómo sabes tú que eres salvo? ¿Cómo sabes tú que eres salvo? Bueno, es que yo me bauticé para perdón mis pecados y asisto a la iglesia, y la iglesia, entonces ahí, por eso eres salvo. Esa es tu seguridad, ¿verdad?, de que eres salvo. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Juan? El apóstol Juan dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En esto yo sé que soy salvo, porque yo amo a mis hermanos. Porque yo considero a mis hermanos. En eso yo lo sé. Y si yo estoy aborreciendo a mis hermanos, wow. No sé cómo alguien puede tener seguridad de salvación aborreciendo a sus hermanos. Bueno, ¿saben qué? Hay una extraña práctica nueva que está surgiendo, que si tú no tienes una práctica igual que la que nosotros estamos teniendo, no es hermano. 2 personas se bautizan para el perdón de los pecados. Practican la santidad. Tienen buen testimonio. En su comunidad y con su familia. Asisten a la congregación, y la congregación, bueno,
casi todo es igual, excepto alguna que otra práctica. Excepto que alguna y otra práctica. Pero sus vidas son de testimonio, de santidad, de la misma fuente, creyentes. ¿Y saben qué? Hay una enseñanza que por esas diferencias en las prácticas, en algunas de las prácticas, no es hermano. Esa es una enseñanza que es herejía. Y se lo voy a demostrar. Herejía. Y tengan cuidado, porque es parte de las enseñanzas modernas. Hasta cristianos experimentados se han quedado extrañados del surgimiento de esta clase de doctrina. No llamarlos hermanos. ¿Y por qué quieren no llamarlos hermanos? Por ese pasaje. Por ese pasaje. Para tener el derecho de rechazar sin sentirse culpables. ¿Ok? Así yo puedo rechazar porque no es mi hermano. Yo lo puedo rechazar. ¿Okay? No hay problema porque no es mi hermano. Lo puedo rechazar. Esa, en el fondo, esa es la estrategia. Y es muy triste. Y es muy triste. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan. Está en tinieblas. Pero claro, uno puede decir, yo estoy en la luz. Ah, no, yo estoy en la verdad. No, yo estoy en la iglesia correcta. Está todavía en tinieblas y aborrece a sus hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz. Ah, digo. Una pregunta, hermano. Les voy a hacer una pregunta. Para permanecer salvo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué debo hacer? Soy salvo por la gracia de Dios y me apropié de esa gracia en el día en que me bauticé para el perdón de mis pecados, para revestirme de Cristo Jesús. Ahora que soy salvo, ahora que la gracia de Dios está sobre mí, ¿qué debo hacer para permanecer en la luz, para permanecer salvo? ¿Qué me dicen? Amar a los hermanos. Amar. Es que eso es muy poquito, Isaac. No, tienes que hacer algo más. No hay algo más por ahí, algo más. Hermano, pues tratar de evitar el pecado. Sí. Ok, lo que pasa es que, como dice la Escritura, ¿no? La Escritura dice que el conocimiento, por la ley, es el conocimiento del pecado. Pablo dijo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Pero Pablo escribe, el que ama ha cumplido la ley. Si tú amas, tú no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo. Si tú amas, tú no vas a robar a tu prójimo. Si tú amas, tú vas a hacer bien a la gente, bien a tu prójimo. Entonces, el que ama ha cumplido la ley. Entonces, amar es para permanecer salvos. En una profecía, en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús hablando pues hacia el futuro y a mi juicio se refería a las persecuciones que iba a recibir la iglesia y las condiciones sociales tan deprimentes pues que iban a haber, porque iba a hablar de guerras, rumores de guerra. El Señor Jesús llegó a decir que por causa
bueno, por causa de esas condiciones, el amor de muchos se iba a enfriar. El amor de muchos se iba a enfriar. Y después dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En el contexto está hablando del amor. Uno lee el contexto, lean el contexto. El contexto es el amor. El que persevera en amor, este será salvo. Cuando Jesús, en Mateo 25, habla del día del juicio, ¿cuál es el criterio de juicio para los creyentes? ¿Cuál es el criterio de juicio para los creyentes? El Señor Jesús dijo, le diré a las personas, a las ovejas, por cuanto me diste de comer y de beber, me visitaste, me vestiste, venid y entra al gozo de tu Señor. Pero ¿cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos desnudos para vestirte? ¿Cuándo te vimos hambriento para darte de comer? ¿Cuándo te vimos en la cárcel para visitarte? Por cuanto lo hiciste a uno más pequeños, a mí lo hiciste. El criterio del juicio en Mateo capítulo 25 es el amor. Para permanecer salvo, hermanos, hay que amar. Para permanecer salvos, el llamado es amarnos. Algunos creen, algunos tienen en su mente que si yo practico algunas actividades eclesiásticas, así, mágicamente soy salvo. Mágicamente soy salvo. ¿Sí? Yo practico de esta forma, ya el Espíritu Santo se va a expresar grandemente en mí, me va a llenar mi vida. ¿Saben qué, hermanos? Eso es lo que se llama mentalidad de hombres viejos. Pero la palabra nos dice, permanece en la luz el que ama. ¿Comentarios o preguntas? Bueno. Carlos, Jesús. Un amén. Un amén. ¿Qué iba a decir, Sara? Jesús, en una oportunidad, como decías tú ahorita, los fariseos estaban llenos de la ley, podían citar la ley de memoria, conocían los 613 mandamientos, el Mishnah, es decir, podrían enorgullecerse con toda la razón de la ley, e incluso cuando siempre se acercaban a Jesús, usaban la expresión, en la ley dice tal. Siempre usaron la ley como premisa para retrollevar a Jesús ante ella. Y partiendo de todo eso, Jesús en una oportunidad les dijo, pero yo sé que no tienen amor de Dios en vosotros. Y después que les dijo esas palabras, les confronta más rotundamente y les llama, vuestro padre es el diablo. Y después más adelante les llama, no escaparán de la condenación del infierno. Entonces, uniendo todo, o partiendo de la premisa, los fariseos no amaron, usaron a las personas y, como en el caso de la adúltera, la usaron como una carnada para atrapar al maestro, no pensaron en su vergüenza, en lo que podía suceder después, no estaban allí para sanar el alma herida, y eso siempre le molestó a Jesús, pues, acerca de los religiosos. Entonces, en conclusión, nosotros deberíamos llamarnos el pueblo del amor, el pueblo del amor, el pueblo que ama, como decía yo anteriormente en Mateo 11, a los rechazados, a los que nadie ha aceptado, y entre nosotros mismos.
Así es, hermano Isaac, excelente. Somos el pueblo del amor, porque Jesús dijo, en él conocerán todos que eres amor los unos por los otros. Bien, ¿y por qué razón las prostitutas, los publicanos, los ladrones, la gente del pueblo, que casi no conocía la ley, iban a ir primero que los fariseos y los escribas y el liderato? ¿Por qué iban a entrar primero en el reino de Dios ellos? ¿Por qué? El conocimiento o las prácticas eclesiásticas no son garantía de que estamos bien con el Padre. No son prácticas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre. Es una práctica eclesiástica. Echar fuera de demonios es otra práctica eclesiástica. Esos son ejemplos de práctica. Nunca os conocí. No hicieron la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar. El que ama, conoce a Dios. Amar. Bueno. No se preocupen por el Brexit, que hoy no tenemos. Pero salimos más temprano. Hay una pregunta. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? Si no sabemos exactamente la respuesta, vamos a cometer muchas tonterías. ¿Quién es mi hermano? ¿Ustedes creen que la Biblia da respuesta acerca de esta pregunta? ¿Quién es hermano? Vamos a usar la palabra. 3 textos. 3 clases de hermanos. Tres clases de hermanos. Déjenme buscar mi Biblia. 3 clases de hermanos. Los espirituales, los carnales y los débiles en la fe. Pero ¿quiénes son los espirituales? ¿Quiénes son los carnales? ¿Y quiénes son los débiles en la fe? Bueno, vamos a ver quiénes son los espirituales. Primera de Corintios, el capítulo 2 de Primera a los Corintios. Arturo, ¿no estás por ahí, Arturo? Carlos, Arturo tenía problemas con su internet desde la mañana. Ya que hablaste, por favor, lee 1 Corintios capítulo 2. Ahí está pues el pasaje. Los espirituales, 3 clases de hermanos: los espirituales, los carnales y los débiles en la fe. Vamos a ver qué dice. Pues vamos a leer todos, vamos a llevar la lectura. Y usted que nos sigue, también busque su Biblia y lea con nosotros. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. Y recuerda, hermano José Luis, va a leer la palabra de Dios.
Así que hágalo lo mejor que pueda. Carlos, ¿hasta dónde leo? Ahí dice el límite, hasta el verso 16. Ajá. Sí, dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha concedido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Gracias, José Luis. En el verso 13, en la versión Reina Valera, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Una pregunta, ¿ustedes creen que los creyentes espirituales son hermanos? No escuchó ningún sí. Sí, no, porque somos hijos del mismo Salvador. ¿Alguien tiene el José Luis? Ok. Ok. Claro que es evidente de que los creyentes espirituales, los que, como dice aquí, ¿verdad? Los que hablan palabras con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Claro que son el nivel de creyentes más elevado en el sentido de madurez. Por eso es que dice en el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, el espiritual es el nivel de madurez mayor. Claro que es, hermano. Es obvio. Es obvio. Bueno, ahora, los carnales, ¿serán hermanos los carnales?
Primera de Corintios, capítulo 3. Oscar, si está bien con tu micrófono. El capítulo 3, continúa la lectura. Capítulo 3. Sí, hermano, aquí lo tengo. Los primeros 4 versículos. Dice así. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Está bien, Oscar. ¿Qué notaron ahí, hermanos? ¿Cómo los llamó Pablo? Como carnales. Ok, él dice que los llamó como carnales. ¿Quién más vio algo más? Hermanos. Inmaduros, Carlos. Inmaduros. Sí. Pero ¿por qué nadie puede decir, los llamó como hermanos? Sí. Hermanos. Dice, de manera que yo, hermanos. Ok, puedes continuar, Oscar, volviendo a leer el verso 1, por favor. Ok. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarnos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Ok. Entonces ya hemos visto 2 clases de hermanos, los espirituales y los carnales. No sé si esto les sorprenda, pero aún los cristianos con pecados de celos, pecados de disensiones, pleitos y otros pecados, aún siguen siendo nuestros hermanos. Los corintios eran niños en Cristo. ¿Por qué eran niños en Cristo? Porque eran carnales. No pude hablaros como espirituales, dijo Pablo, como maduros. La madurez no tiene que ver con conocimientos de prácticas eclesiásticas. La madurez tiene que ver con conductas, con actitudes. Por eso es que dice, no pude hablarlos como espirituales. El espiritual no es el que sabe mucho de la Biblia. El espiritual es aquel que vive acorde al amor, que vive acorde a la santidad. Ese es el espiritual. Interesante, me gustaría que leyéramos también el capítulo 2 de 1 Corintios. Y hay un pasaje en el capítulo 1 de Corintios. El versículo 30 y 31. Dice, y escuchen esto, y anoten porque está interesante esto. 1 Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31. Pablo les llama a los corintios y les dice, mas por él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y saben qué, hermanos? En Corintio había un problema también. Algunos se creían más santos que otros. Algunos se creían que sabían más que otros. Y por eso yo soy de Pablo, no, mire, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro. Esas divisiones vinieron por causa de creerse más santos y con más conocimientos que otros. Y viene Pablo y les escribe, miren, por Dios, es por Él. Por eso es que dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que el que se gloríe, no se gloríe de sí mismo, sino que se gloríe en el Señor. Bueno, espero que no tengan dudas, hermanos, de que los cristianos carnales son nuestros hermanitos, son hermanos, niños, niños en Cristo. Habrá que disciplinarlos, como hay que disciplinar a los niños, pero no dejan de ser hermanos. No dejan de ser hermanos. Repito, no dejan de ser hermanos. Son hermanos en la fe. Otra clase de hermanos. Ya vimos, los espirituales son hermanos, los carnales son hermanos. ¿En qué parte están ustedes? ¿En los espirituales o los carnales? Bueno, no respondo. Vamos a la tercera. La tercera, 1 Corintios, el capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8. Fíjense que el concepto de hermanos, ¿y quiénes son hermanos? Lo estoy sacando de la misma carta, de la carta a los Corintios, por la misma mente, el Espíritu Santo a través de Pablo. 1 Corintios, el capítulo 8, y permítanme yo leerlo y así voy comentando algo importante acá. 1 Corintios capítulo 8 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué conocimiento tienen ustedes, hermanos, sobre lo sacrificado a los ídolos? ¿Ustedes tienen conocimiento al respecto? ¿Ustedes tienen conocimiento de esa práctica? Práctica, por cierto, pagana, pues. Bueno, Pablo le escribe a los Corintios y les dice, bueno, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que yo sé que tú tienes conocimiento, pero tu conocimiento no va, ayuda poco para tú corregir a los que no están de acuerdo contigo con respecto a esta creencia. Dice el apóstol Pablo también algo interesante: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mire, aún nosotros sacando una maestría y un doctorado en prácticas eclesiásticas del primer siglo, aún sacando un doctorado, no sabemos como deberíamos saberlo. Dice, pero si alguno ama a Dios, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿No recuerdan esta frase en Corintios 13? Conocidos por Él. Cuando lo perfecto llegue a nosotros, el amor llegue a nosotros, vamos a ver mejor, vamos a relacionarnos con Él. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice el apóstol Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 7, y si quieren lo subrayen allí en su Biblia. Pero no en todos hay este conocimiento. Y está hablando de miembros de la iglesia en Corinto.
no todos tenían el conocimiento de que hay un Dios y un Señor Jesucristo. No en todos había ese conocimiento. Ahora, por no tener ese conocimiento, ¿no eran hermanos? Veamos lo que dice la Escritura, o la palabra de Dios. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, wow, ¿quién le gustaría ser miembro de la iglesia de Corintios? Algunos que no tenían ese conocimiento de saber que hay un Dios sobre todas las cosas y un Señor Jesucristo. Algunos que no tenían ese conocimiento dentro de la iglesia de Cristo, bautizados en Corintio, por la iglesia de Corintio. Algunos no tenían ese conocimiento, habituados a los ídolos. ¿Cuántos de ustedes no han tenido esta experiencia de que bautizan? Bueno, yo he tenido esta experiencia. He bautizado a algunas personas muy mayores, toda su vida en el catolicismo, y todavía habituados a su rosario, habituados a su corazón de Jesús. Y allá le da cosa quitada a su corazón de Jesús allá en la entrada de su casa. Habituados, señoras mayores. Pero por eso dejarán de ser nuestros hermanos, esos que hemos predicado la palabra, bautizados, pero todavía habituados a ciertas prácticas de su pasado, ¿dejarían de ser hermanos? Bueno, dice aquí el apóstol Pablo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Miren el caso de Pablo, de lo que pasaba en Corintio. Algunos de estos corintios, habituados a los ídolos, se convirtieron en cristianos. Y cuando le ofrecían un pedazo de carne y le decían, eso fue sacrificado a los ídolos, lo comía con una reverencia, conectado al sacrificio de ese ídolo. ¿Sí me explico? Su conciencia, bueno, es como cuando comemos el pan, ¿verdad? No es como comer un pedazo de pan cualquiera, aunque puede parecer igual. Cuando nosotros comemos el pan de la cena del Señor, es como si hay algo especial, ¿verdad? Lo hemos hecho así como una ceremonia. No, este es el pan que vamos a comer. Y entonces lo comemos con mucha reverencia. Esa misma conciencia, algunos en Corintios, cuando comían un trozo de carne sacrificado a los ídolos, lo comían con esa conciencia también. Por eso es que dice Pablo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Bueno, eso no importa. Si tú haces esa práctica, eso es irrelevante. Pues la vianda no es importante, eso no afecta tu salvación. Pero mirad, dice, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué pasaba? En Corintios, claro, habían personas maduras en el sentido de conocer que el ídolo nada es, que lo sacrificado a los ídolos nada es. Así que cuando había esa carne asada, no la pelaban, véngase para acá. Pero eso es sacrificado a los ídolos. Tranquilo, no me importa, eso no hay problema para mí. Pero un débil te ve comiendo de lo sacrificado a los ídolos, se sienta a la mesa, agarra su pedazo de carne y empieza a comer con esa conciencia como nosotros participamos en la cena del Señor. Y entonces, él sí lo conecta con el ídolo.
el débil. ¿Por qué? Porque está habituado a los ídolos. ¿Sabían que había miembros de la iglesia en Corintios así? Pero Pablo dice, versículo 11, para subrayarlo, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. ¿Cómo lo llama? Lo llama hermano débil. Es un hermano, pero débil. Es un hermano débil. La palabra débil no es lo mismo que carnal. Carnal es pecado, como los Corintios, lo que leímos en el capítulo 3 de 1 Corintios. Débil aquí es débil de conciencia. Bueno, es que si yo hago esto, yo voy a pecar. Por ejemplo, si yo alabo en presencia de acompañamiento instrumental, voy a pecar. Es su conciencia débil. ¿Ok? No lo voy a hacer. No, está bien. Es mejor no que no lo hagas. Para que tu conciencia no se contamine. Está bien, no lo hagas. Pero no deja de ser tu hermano. El débil no deja de ser tu hermano. Aunque no tenía el mismo conocimiento de que había un solo Señor, un solo Dios, a pesar de que estaba habituado a los ídolos, a pesar de que su conciencia se contaminaba cuando participaba de la carne, de los sacrificados de los ídolos, a pesar de eso, Pablo les llamó hermanos. Les llamó hermanos. No les llamó cosas raras, falsos maestros o herejes. Les llamó hermanos. Y dice que hay que tener mucho cuidado con ellos. Dice en el versículo 12, de esta manera, pues pecando contra los hermanos. Versículo 12, ¿verdad? De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, mis estimados, yo creo que todos están claros quién es mi hermano. Yo tengo hermanos espirituales, tengo carnales y tengo hermanos débiles en la fe. Todos son mis hermanos. Todos. Ahora con este concepto de hermanos, o con esta actitud de la palabra hermanos que habla la Biblia, quiero terminar con los dos pasajes últimos que compartí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, mis estimados, ¿alguna pregunta o comentario? Hemos terminado pues la clase de hoy. Continuará. Esta es la primera parte.
Carlos, quería hacer un comentario rápidamente. Tiene que ver con el tema. A veces el dogmatismo está tan arraigado en las mentes que es preferible tener en las iglesias aquellos que están habituados es al pecado de una manera como en el capítulo 5. Vidas ocultas que se llegan a descubrir de una u otra manera, adulterios sin cesar, fornicaciones, y es interesante, yo quería mencionar eso, que en todo el resto de la carta, o si aplicamos una exégesis determinada a la carta, solamente Pablo manda a excomulgar a aquel que llamándose hermano fuere esto, con el tal ni aun comáis. Es decir, desde la perspectiva de Pablo, o en la mente de Pablo, aunque es su hermano, él dice, no tengamos comunión con él. Entonces, a veces el dogmatismo está tan arraigado en las mentes y se ha enseñado con un énfasis tan autoritativo que pero bueno, sabemos que él está en ese pecado y está haciendo daño en la iglesia, pero aquel que difiere en un punto, aquel que dice que bueno, los instrumentos no son malos en la adoración, lo excomulgamos de una vez. Es decir, el dogmatismo ha de una u otra manera influenciado y tergiversado nuestras mentes para convertirnos de una manera en un fariseo, pues. Así es, buena observación. Estamos como las cosas al revés, como al revés. Es decir, el pecado lo toleramos. Una práctica eclesiástica distinta a lo que creemos, un devocional diferente, no puede ser, eso no. ¿Qué va a decir Juan? Que todo eso es cierto, solo un comentario. Aquí había una persona que defendía mucho a otro hermano, a pesar de que le decían que andaba mal, lo defendía, como decimos a capa y espada. Pero es una persona que realmente sabe mucho de Biblia, porque en sus clases se ve que hay conocimiento. Pero como lo que estamos hablando aquí, no hay amor, porque aún a su propio padre, en una ocasión lo visitó a la iglesia y como pues andaba un poquito mal, en el sentido de que creo que le había vendido un terreno o algo así. Entonces le dijo, cuando entró, le dijo, bueno, ¿y tú qué haces acá? ¿Quién te dijo que entres? Lo habían invitado a que vaya a la iglesia a trabajar y que él dijo, no, aquí no tienen nada que hacer, no tienen nada que buscar. Entonces a veces veo que el amor se olvida, como dice, le dijo Jesús al fariseo, que diezmaba la mente y el eneldo, pero se había olvidado de lo más importante, que era la misericordia. Entonces creo que eso a veces afecta a nuestras congregaciones. Y la verdad, la congregación donde él está, ya todos se fueron. Porque es, como dijo el hermano Isaac, es muy dogmático. Quiere ser muy rígido en las cosas, pero su mismo carácter no se abre al amor a las demás personas ni a la comprensión. Entonces eso hace que las personas se sientan rechazadas y se vayan. Era una congregación muy grande y de hecho es un edificio muy grande, el más grande que hay aquí en Campeche, pero ahora sé que se reúnen como 30, 40, cuando eran más de 120. Entonces eso ha acabado la iglesia, la misma persona. Entonces, y tampoco quieren dejar la iglesia porque como que se han adueñado. Ahí es donde entra lo que conocemos como el caciquismo, que yo gobierno y no hay otro sobre mí. Entonces eso afecta realmente a la iglesia porque en vez de que crezca se destruyen. Y dice, bueno, pues lástima, ¿verdad? De las cosas que tienen, no saberla llevar, pero tampoco quiere dejarla. Ese es el problema, que se aferran y acaban con todo por falta del amor, por falta de espiritualidad también. Yo digo que es falta de espiritualidad. El amor es falta de espiritualidad y comprensión a los hermanos. No saberlos tratar, no saberlos darles el lugar que se merecen. Eso es falta de amor. Y aunque tenga mucha sabiduría, creo que es envanecimiento más lo que tienen. Excelente, Juan. Muy buen comentario. ¿Qué ibas a decir, Gabriel?
No oímos, Gabriel, no oímos. Bueno, mientras Gabriel se prepara para hablar, si alguien más quiere añadir otro comentario, puede hacerlo. Sí. Bueno, bueno, Gabriel, darás tu comentario la próxima clase, entonces. Sí. No me Bueno. oye. Ok. No me oye. Se oye mal, no se oye tan bien. Sí. Cónchale, qué lástima. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, si me logran escuchar, si no, bueno, también lo diré en la otra clase. De verdad que eh, estos son los temas que yo digo, ahora aquí tengo que sentarme a oír bastante. Y oyendo todo lo que se ha conversado, se ha tratado desde el punto principal y el eje central, que es el amor. Aparte de que existe una falta de amor en el ejemplo que comentaba Isaac, de una persona que, ay, bueno, apoyo los instrumentos y lo expulsamos de la iglesia de una manera tajante, grosera y capaz hasta humillaciones. Pero alguien de repente que cayó en fornicación, bueno, lo vamos a ayudar y lo tenemos allí. Entonces, y en pecados incluso hasta más graves que se deben, eso sí se deben cortar, pues. Entonces, es como una prioridad invertida, o en otras palabras, pues, que es lo que yo veo, pues. El ser humano le da tanta importancia a lo que siente y a lo que cree, que cuando le llevan la contraria, para él es un problema mucho más grave que los principios bíblicos de la Escritura sobre el pecado. Es lo que percibo, pues, de todo eso. Excelente, hermano. Muy bien, muy buen comentario, Gabriel. Sí, como creencias invertidas, ¿no? Eso fue lo que dijiste. Interesante. Bien, ¿alguien más? Hay oportunidad para alguien más. Y después de esto, el break hasta el jueves, ¿no? El break más largo, hermano. Okay. Bueno, hermanos, gracias y paz pues para todos ustedes y nos vemos pues en la próxima clase. Bendiciones pues para todos. Carlos, el jueves vamos a tener examen. Sí, vamos a tener examen y clase. ¿Okay? Y va a cubrir desde todo lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, esta parte no. Sí, pero una de las preguntas va a ser sobre las características cualitativas y hemos estado, bueno, la clase de hoy es sobre una de las características cualitativas, que es las relaciones afectivas o el amor en la iglesia. Así que bueno, la clase de hoy les ayuda para el examen del jueves. Bueno, familia, los aprecio y seguimos en contacto. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Juan, nos vemos en una media hora. Sí, nos vemos en unos 30 minutos, Juan. Ok. Nos vemos.